¿Alguna vez sentiste que algo no encajaba, pero no sabías explicar qué era? Como si tus decisiones no te pertenecieran del todo, como si una mano invisible te guiara entre sombras que no reconocías. Ella lo sintió así una noche de abril, en 2025. Las luces de su ciudad parpadeaban como las notificaciones infinitas de su teléfono, y en medio de ese ruido digital, algo dentro de ella murmuró: «Despierta». Fue tan sutil como el aleteo de un recuerdo olvidado, pero suficiente para hacerla detenerse. Era la primera grieta en el espejo. Había dicho que sí cuando quería decir no. Había confiado en personas que luego cambiaron de rostro, como máscaras que caen después del último aplauso. Había cedido en discusiones, donde la verdad estaba de su lado. Al principio lo llamó empatía. Luego, educación. Después, costumbre. Pero en ese instante, frente al reflejo de su rostro iluminado por la pantalla, comprendió que algo o alguien había estado guiando sus pasos como si fuera una marioneta. Y lo peor, ella había aceptado los hilos como si fueran suyos. No hubo hipnosis, no hubo conjuros. Solo hubo silencios prolongados, miradas medidas, palabras precisas. Así comienza la manipulación más efectiva, aquella que te hace creer que eres libre, que todo fue idea tuya. Pero no lo era. Ella vivía dentro de un tablero donde nunca se le explicó el juego, solo le asignaron el papel. Y cada vez que intentaba salirse del guión, algo en su interior, una culpa arraigada, un miedo infantil, una duda plantada en tierra ajena, la regresaba a su lugar. Fue entonces cuando se encontró ante la puerta. No de una habitación, sino de una nueva visión. Al otro lado, no la esperaba la claridad inmediata, sino el guardián del umbral, el miedo. «Esto no te pasa a ti», le susurró. «Tú estás bien, exageras». Pero en sus entrañas ya se había encendido una llama distinta. No ardía para destruir, sino para iluminar. Era la llama de su alma, reclamando ser escuchada después de años de silencio interior. Comprendió que la manipulación no era un acto impulsivo. Era un arte pulido, ejecutado por quienes sabían leer emociones como un código secreto. Observaban sus vacíos, sus heridas no cicatrizadas, sus anhelos más ocultos. Sabían cuándo necesitaba aprobación, cuándo temía el rechazo, cuándo se sentía culpable por decir no. Y usaban todo eso como herramientas de precisión quirúrgica. A veces lo hacían con encanto, con sonrisas medidas y elogios estratégicos. «Eres especial», decían. Y ella, deseando pertenecer, cedía. Otras veces usaban la culpa. Se disfrazaban de víctimas. «Estoy agotado», decían. «Solo tú me entiendes». Y ella, atrapada en una responsabilidad emocional que nunca pidió, asumía el peso del otro, olvidando el suyo. En ambos casos, el resultado era el mismo. Cedía. No porque lo deseara, sino porque había sido entrenada para hacerlo. Pero ahora, frente a ese espejo interior agrietado por la duda y atravesado por la luz de la conciencia, decidió detenerse. Se preguntó: ¿cuántas veces más dejaré que otros escriban mi historia? Y entonces, en ese momento de quietud, eligió bajar del escenario. No para huir, sino para convertirse en estratega. Porque la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en comprender por qué lo quiere. No fue un despertar glorioso. Fue lento, lleno de tropiezos, de recuerdos dolorosos, de conversaciones donde comprendió que muchos de sus vínculos estaban construidos sobre arenas movedizas. Pero cada paso hacia esa montaña interior, cada mirada hacia su sombra, era también un acto de valentía. Y cuando llegó a la cima, no una cima externa, sino simbólica, vio el tablero entero. Por primera vez, no desde el rol de pieza, sino desde el rol de jugadora.
Ahora sabía que hay quienes obtienen todo sin alzar la voz, sin rogar, no por magia, sino por técnica. Sabía que la manipulación más profunda empieza antes de la primera palabra, en cómo se escucha un suspiro, en cómo se interpreta una pausa. Supo que si no conoces tus heridas, alguien más las usará en tu contra. Pero también comprendió que si las abrazas, si las nombras, si las iluminas, se convierten en puertas hacia la integridad. Desde entonces, cada vez que alguien le dice, «Solo tú me entiendes», ella sonríe y enciende su faro interior. No para alejar a otros, sino para no extraviarse en los mares emocionales ajenos. No busca venganza ni desconfianza, solo verdad. Y en esa verdad camina ligera, ya no como quien teme equivocarse, sino como quien ha decidido no traicionarse. Porque en este mundo de 2025, donde los algoritmos conocen tus deseos antes que tú mismo, elegir con conciencia es el acto más revolucionario. Y ella, finalmente, ha elegido. No ser perfecta, no ser querida por todos, sino ser libre. En el silencio de una noche cualquiera, ella sintió que algo se desajustaba por dentro. No era una voz ni una señal clara, sino una sensación sutil, como si alguien, en algún rincón de su existencia, estuviera moviendo los hilos. Una mirada cargada de tristeza, un suspiro largo, una frase dicha con la exactitud calculada. Tú decides, pero... Y sin darse cuenta, decidía, pero no por voluntad, sino por una culpa que no era suya, por un miedo que alguien había sembrado en su pecho como quien planta una semilla venenosa en tierra fértil. En 2025, entre notificaciones que no descansan y redes que multiplican rostros sonrientes, ella comenzó a preguntarse si sus elecciones eran suyas o si estaba interpretando un papel que alguien más había escrito para ella. Desde fuera, todo parecía normal. Su vida era como un escenario bien montado, relaciones correctas, decisiones razonables, palabras medidas. Pero detrás del telón, algo no encajaba. Había un teatro, sí, pero no lo había elegido ella. La obra había empezado mucho antes de que tomara conciencia. El manipulador no necesitaba gritar, le bastaba con mirarla con pena o pintarle futuros desastrosos. Si haces eso, te quedarás sola. Si te vas, nadie más te amará como yo. No eran amenazas, eran ideas. Ideas que se le metían en la piel como niebla y que la hacían dudar de su derecho a actuar. Así, sin barrotes, sin esposas, ella permanecía detenida. No por fuerza, sino por convencimiento. Recordó entonces las lecturas de juventud, cuando pensaba que El Príncipe de Maquiavelo era solo política antigua, distante, cruel. Y sin embargo, allí estaba todo, descrito con una frialdad quirúrgica, cómo se manipula a las personas no con gritos, sino con comprensión. Cómo el poder no necesita imponerse si puede presentarse como afecto. Los hombres juzgan más con los ojos que con las manos, decía. Y en esa frase, comprendió que lo que vemos, o creemos ver, es lo que termina guiando nuestras acciones. Porque el manipulador construye un espectáculo. No necesita convencerte de nada. Solo tiene que hacer que sientas que todo lo eliges tú. Ella se vio en ese teatro, no como espectadora, sino como actriz. Repasó los diálogos que no escribió, los gestos que no eran suyos, las escenas repetidas en nombre del amor, la amistad o el respeto. Y lo que más dolía no era haber sido manipulada, sino haber colaborado sin saberlo. Porque el manipulador no entra con fuerza, entra por una grieta, un deseo que no ha sido reconocido, una herida que aún no cicatriza, un anhelo que se arrastra en silencio. Allí está la puerta.
Fue entonces cuando se detuvo frente al espejo, no el de su habitación, sino ese espejo interno donde, por fin, se atrevió a mirar más allá de la superficie. Vio el vacío en su pecho, esa necesidad de ser vista, aceptada, aprobada. Desde pequeña, le enseñaron que el cariño se ganaba complaciendo, que el amor era una recompensa, no un derecho. Así fue moldeando su voz, su forma de estar, sus límites, y ese vacío, esa grieta emocional, era una invitación abierta para quien supiera leerla. «Te lo mereces», le decían, «solo tú me entiendes». Frases que sonaban como caricias, pero que venían acompañadas de una exigencia oculta. Entrega. Cada cumplido era una moneda de deuda emocional. Y en el fondo, ella lo sabía. Pero también estaban los que jugaban con la culpa. La hacían sentir mala por decir no, egoísta por priorizarse, ingrata por necesitar espacio. Le enseñaron que pensar en uno mismo era pecado y que sacrificarse era virtud. Así, cuando algo no le cuadraba, se reprimía. Y en ese silencio, el manipulador encontraba su fortaleza. A veces, el arma no era la culpa ni el deseo de aprobación. Era el miedo. El miedo a quedarse sola, a no ser suficiente, a ser olvidada. Entonces se aferraba a cualquier vínculo, incluso tóxico, con tal de no mirar el vacío. Y ahí, el manipulador le ofrecía seguridad. Una falsa, sí, pero era cálida, cómoda, hasta que se convertía en amenaza. Cuida lo que tienes. Sin mí no serás nadie. Nadie te conocerá como yo. Y sin darse cuenta, ella ya no elegía. Solo respondía. No vivía. Sobrevivía. Pero una noche, ya no pudo más. El fuego que creía extinguido en su interior se avivó. No como un incendio, sino como una llama pequeña pero constante. La llama de la conciencia. Y en esa llama, vio que no era débil por haber sido manipulada. Era humana. Todos lo somos, todos llevamos un punto ciego, una herida abierta, una sed no saciada. Y mientras no lo veamos, seremos tierra fértil para quien sepa aprovecharlo. No se trata de culpas, se trata de despertar. Ella no era víctima, tampoco era culpable. Era una viajera en un camino interno, cruzando su propia sombra, enfrentando a su guardián interior, rescatando la soberanía perdida de su alma. Y si tú, leyendo esto, te has sentido identificada, si has recordado escenas, diálogos, relaciones, es porque la llama también está viva en ti. No dejes que se apague, porque el verdadero poder no está en manipular ni en evitar ser manipulado. Está en conocerte tan profundamente que nadie pueda escribir el guión de tu vida sin tu consentimiento. Y ahora que lo has visto, ¿cómo podrías volver a cerrar los ojos? En el año 2025, en un mundo donde las pantallas no se apagan ni de noche, donde cada mensaje no leído es una amenaza de abandono y cada silencio puede interpretarse como rechazo, ella comenzó a sentir una incomodidad sorda. Al principio, fue como una brisa tibia, casi imperceptible, rozando las orillas de su conciencia. Una sensación leve, pero persistente, como si algo dentro de ella supiera que no era realmente libre. «Te hacen sentir que sin ellos no eres nadie», le susurró una voz interna una madrugada, cuando el insomnio la llevó a mirar su reflejo en la cámara frontal del teléfono. Era como si esa frase ya la hubiera escuchado antes, en otro idioma, el del miedo. El mismo miedo que la hizo quedarse cuando quería irse, callar cuando quería gritar, dar cuando ya no tenía más. No era una fragilidad sin nombre. No. Tenía origen. Venía de lejos, de heridas abiertas en silencio, de traumas que nadie vio, de condicionamientos emocionales heredados en susurros familiares. Y mientras no los enfrentara, seguirían sangrando.
Había rostros que llegaban con una sonrisa en los labios, pero con intenciones escondidas tras los ojos. Rostros que sabían exactamente dónde tocar, como cirujanos del alma ajena. No necesitaban gritar ni imponer, les bastaba con leer su cuerpo, su necesidad de aprobación, su miedo al rechazo. Maquiavelo lo entendía. El verdadero poder no se impone, se infiltra. La naturaleza de los pueblos es voluble, escribió, fácil de convencer, difícil de mantener convencida. El manipulador no convence, ocupa vacíos, se instala donde no hay conciencia, pero hay salida. Siempre la hay. La suya comenzó con un temblor leve, como si algo se moviera dentro de su sombra. Empezó a notar cuándo y por qué cedía. ¿Era el miedo a decepcionar? ¿La ansiedad de ser rechazada? ¿El impulso de mantener la paz a toda costa? A medida que las respuestas emergían, ella se dio cuenta. Esos eran sus patrones. Su guión emocional. El camino programado que otros sabían recorrer mejor que ella misma. Y en ese instante, como si cruzara un umbral invisible, vio que estaba en medio de una montaña. Una montaña que siempre había estado ahí, pero que hasta ahora no había querido escalar. En la base de esa montaña, la esperaba el primer guardián. La ilusión de que ser buena, empática y comprensiva era suficiente para protegerse. Pero no era así. Esas virtudes, sin claridad, eran puertas abiertas, y los que sabían leer almas entraban sin pedir permiso. La primera herida que necesitaba sanar era esa. La idea de que el amor incondicional era un escudo. No lo era. El amor sin discernimiento era un anzuelo. Con cada paso hacia la cima, su fuego interior empezó a encenderse. No una hoguera violenta, sino una llama suave, persistente, una luz cálida que le mostraba dónde estaban las grietas, no para culparse, sino para restaurarse. Empezó a cultivar lo que Maquiavelo llamaría desapego estratégico. Mirar sin lanzarse, sentir sin reaccionar, escuchar sin entregarse. Comprendió que la urgencia emocional era el combustible del manipulador. Ellos necesitaban que ella sintiera, no que pensara. Así que pensó, y luego rompió el juego. Se volvió impredecible. Aprendió a decir no, cuando esperaban un sí. A guardar silencio, cuando querían un drama. A desaparecer cuando esperaban su insistencia. Y al hacerlo, vio cómo las máscaras caían. Porque sin su reacción, el otro debía mostrar quién era en realidad. En ese terreno nuevo, se volvió un espejo que ya no deformaba su imagen, sino que la reflejaba con nitidez. Su identidad empezó a consolidarse, no como una armadura rígida, sino como una raíz firme. Cuanto más sabía quién era, menos necesitaba probarlo. Y cuanto menos necesitaba validación, menos poder tenían los demás sobre ella. Comprendió que la manipulación no empezaba afuera, sino dentro, en su necesidad de ser aceptada, comprendida, querida. Cuando esa necesidad se volvió elección y no urgencia, se liberó. Esto no fue una epifanía de una noche, fue entrenamiento, un proceso silencioso, íntimo, constante. La inmunidad emocional no se encuentra en un video, ni se logra con una frase bonita. Es el resultado de muchas pequeñas muertes internas. La de la niña que siempre quería agradar, la de la mujer que temía ser malinterpretada, la del alma que confundía amor con sumisión. Ahora, ella es su propia guardiana. Ya no reacciona por reflejo, sino por elección. No es fría, es consciente. Ya no se asusta del silencio, porque aprendió que ahí también hay respuestas. Y aunque el mundo digital siga gritándole qué debe sentir, cómo debe verse, a quién debe amar, ella camina con calma, como quien ya cruzó la noche y lleva dentro la luz, como quien no necesita escapar, porque ya no está perdida.
como quien comprendió al fin que la libertad no es hacer lo que se quiere, sino saber por qué se quiere. Y desde ese lugar nuevo, ella susurra, más a sí misma que al mundo: estoy lista, ya no soy rehén, soy fuego. A veces, ella se quedaba mirando el reflejo de su rostro en la pantalla apagada del móvil, como si buscara allí alguna señal que le confirmara que aún seguía siendo ella. No la versión fragmentada que respondía con una sonrisa cuando quería decir no, ni la que se disculpaba por tener límites, ni la que aceptaba condiciones disfrazadas de cariño. Era 2025, y el mundo digital le ofrecía un espejo constante, pero cada vez que lo miraba, sentía que la imagen que le devolvía no le pertenecía del todo. Entonces, comprendió que algo dentro de ella pedía despertar. No era un grito, era un susurro, un murmullo que cruzaba las sombras interiores, una voz que decía: ¡basta! Ese fue el umbral. No un evento externo, sino una grieta silenciosa en la máscara que llevaba puesta. En su corazón, algo se encendió, como una pequeña llama que no calentaba, pero sí iluminaba. La llamó su fuego del alma, y fue esa luz tenue la que la condujo al borde de la montaña que nunca había querido escalar. Enfrentarse al hecho de que la manipulación no siempre viene de extraños. A veces duerme al lado, a veces lleva tu apellido, a veces tiene la voz de alguien que un día te abrazó con ternura. Ella recordaba las palabras de Maquiavelo como una advertencia tallada en piedra: los hombres deben ser mimados o destruidos. Era una sentencia dura, pero reveladora. En el juego del poder emocional no existe la neutralidad. O habitas tu territorio interno, o serás colonizada por las emociones de los demás. No bastaba con desear la paz, tenía que aprender a protegerla, porque los manipuladores íntimos no alzan la voz, no mienten descaradamente. Sus armas son el susurro, la insinuación, el gesto medido, la pausa cargada de expectativa. Hacen que decidas sí, pero desde el miedo o la culpa. Y tú, creyendo que actúas por voluntad propia, acabas cediendo. Ella había vivido así, en pareja, escuchando: solo hago esto porque te amo, mientras su libertad se evaporaba poco a poco. En familia, escuchando: no puedes hacerle esto a tu madre, mientras su autenticidad se doblegaba ante la deuda emocional. En el trabajo, oyendo: sé agradecida, nadie más te dará esta oportunidad, mientras su dignidad se hundía en silencio bajo el disfraz de la lealtad. La manipulación íntima no encadena con cadenas visibles, sino con cuerdas invisibles tejidas con afecto, tradición y miedo al abandono. Era una prisión sin barrotes, pero con muros hechos de frases que parecían amor, pero solo eran control. Ella comprendió, frente al espejo del alma, que el amor que exige sumisión no es amor, es chantaje emocional, que el respeto que nace de la culpa no es respeto, es dominación, que la gratitud que se convierte en deuda es una forma sutil de esclavitud. Y sin embargo, aceptar esto fue su prueba más dura, porque ¿cómo deshacerte de lo que te retiene, si crees que también te sostiene? ¿Cómo soltar la mano que te acarició, cuando esa misma mano te guía hacia la oscuridad? Fue entonces cuando decidió cruzar la puerta, no hacia el otro, sino hacia sí misma. Empezó a poner límites. No, que no temblaban. No, que no necesitaban explicación. Y con cada límite, el fuego del alma crecía. Luego vino la exposición, decir lo que veía, lo que sentía, lo que ya no aceptaría más. No para cambiar al otro, sino para afirmarse ante el espejo. Aprendió que el silencio también puede ser un aliado, pero solo cuando no encubre su misión, que la serenidad
es más poderosa que 1000 justificaciones, que una sola palabra clara puede romper años de manipulación. Ella ahora sabía que no todo lo cercano es seguro, que no todo vínculo es bendición, que hay relaciones que no te abrazan, te contienen, te detienen, te impiden florecer. Y esa comprensión fue su antorcha en medio de la noche. A veces, cuando se siente sola, cuando duda, recuerda esto: mantenerse cuerda en un mundo que premia la sumisión emocional es, en sí mismo, un acto de resistencia. Resistir sin odio, amar sin cederse, escuchar sin absorber, ser sin necesidad de permiso. Y tú, que lees esto en medio de tu propio viaje, tal vez también te encuentras al pie de esa montaña. No estás sola. La subida es dura, pero la vista desde la cumbre del alma libre no tiene comparación. Porque la verdadera libertad no es hacer lo que quieres, sino saber por qué lo quieres. Y eso, querida alma, es la chispa que enciende tu despertar. En el año 2025, en medio del ruido constante de notificaciones, reels infinitos y discursos que se disputan tu atención, hay un instante en que ella se detiene. No porque el mundo haya dejado de girar, sino porque algo dentro de ella, una chispa apenas perceptible, comienza a arder. Ha pasado años reaccionando, justificándose, ofreciendo su alma en bandeja por miedo a perder afecto, por temor a ser malinterpretada. Pero ahora, en el reflejo opaco de su pantalla, no se ve a sí misma, ve una sombra de quien fue. Y esa sombra la observa en silencio, con una pregunta que corta como cristal: ¿hasta cuándo te vas a negar a ti misma? No fue una epifanía gloriosa, ni un grito de rebelión. Fue una grieta, una fisura diminuta en la armadura emocional que había construido para sobrevivir. Y por esa fisura comenzó a entrar la verdad. No la verdad adornada con valores éticos o moralejas, sino la verdad cruda, la que nadie quiere mirar de frente. La verdad de que a veces amar implica alejarse, de que mantenerse en una danza disfuncional solo perpetúa el vacío del otro y anula la propia existencia. Y esa fue la puerta. Una puerta de fuego que marca el paso entre la inocencia y el despertar. Al otro lado, no había consuelo, sino claridad. Aprendió que los insultos, el victimismo, el silencio punitivo no eran pruebas de amor, sino mecanismos de control. El manipulador no grita, espera, no exige, insinúa, se alimenta de tu duda, de tu culpa, de tu hábito de explicar lo inexplicable. Y cuando ella dejó de justificar su no, cuando cayó donde antes suplicaba, la máscara del otro se resquebrajó. Desde entonces, su camino ha sido el del viajero que asciende la montaña del discernimiento, acompañado solo por su intuición y una linterna encendida por la experiencia. Allí, entre el viento helado de la verdad y la niebla de la ambigüedad, encontró un libro antiguo, no uno de papel, sino uno que parecía susurrado por generaciones pasadas. En él, un nombre resonaba con fuerza: Maquiavelo. Y junto a su nombre, una certeza: si quieres proteger tu mente, si deseas libertad real, debes pensar como él, con estrategia, con distancia emocional, con una claridad brutal. Comprendió entonces que estamos inmersos en una era donde la influencia lo es todo. Las redes, la política, incluso el amor, se basan en narrativas, percepciones y juegos psicológicos. Maquiavelo lo sabía. Los hombres juzgan más con los ojos que con las manos, todos ven, pocos tocan. En otras palabras, lo que parece importa más que lo que es. Por eso, quien controla la imagen domina la influencia. Quien maneja la narrativa guía las decisiones. Y quien conoce la psicología humana no necesita alzar la voz para tener poder.
Ella aprendió que vivir en piloto automático emocional es una forma de esclavitud, que la moral universal es un mito cuando se desconecta del contexto, que la bondad sin sabiduría se convierte en ingenuidad y que la honestidad sin timing puede ser una trampa que uno mismo cava. Así que empezó a observar, no desde la sospecha, sino desde la lucidez. Analizó comportamientos, no promesas, evaluó patrones, no excusas, y sobre todo, dejó de reaccionar, empezó a anticipar. El silencio se volvió su escudo. Descubrió que no hay nada que descoloque más a un manipulador que el vacío. Cuando no reaccionas, la obra pierde guión. Y en ese intermedio, ella encontró su poder. No era frialdad, era autonomía. No era indiferencia, era presencia contenida. Aprendió a usar la ambigüedad como estrategia, a moldear su lenguaje sin traicionar su esencia. Porque no es necesario revelarlo todo, basta con mostrar lo justo para orientar la percepción. Esta no es una historia de venganza, sino de renacimiento. El fuego que antes la consumía, ahora la guía. En su interior, la llama del alma arde serena, no para destruir, sino para alumbrar los rincones donde antes reinaba la manipulación disfrazada de amor. Ha cruzado el umbral. Ha dejado atrás la caverna de los espejismos y ahora, frente al espejo interno, se reconoce. Y no volverá a mendigar claridad donde solo hay niebla, porque cuando ves, ya no puedes desver, y cuando entiendes, ya no puedes fingir que no sabías. Ahora ella avanza, con pasos silenciosos pero firmes, en un mundo donde todos intentan influenciarte, pero esta vez no como pieza, sino como estratega. En el año 2025, cuando las pantallas iluminan los rostros más que el sol y los pensamientos propios se diluyen entre notificaciones, likes y opiniones ajenas, ella comenzó a sentirlo. No era una voz, ni una alarma. Era apenas un roce en el alma, como el frío que se cuela por una rendija cuando todo parece cerrado. Algo en su interior le susurraba que estaba viviendo una vida que no había elegido del todo, que cada sí que pronunciaba venía acompañado de un nudo en el estómago, que su sonrisa en las videollamadas escondía un eco lejano de frustración, y que su mente, tan saturada de datos, ya no le pertenecía por completo. Durante años había creído ser libre. Tomaba decisiones, organizaba sus días, respondía con amabilidad. Pero cuanto más analizaba, más notaba que su voluntad estaba entretejida con hilos invisibles. Hilos que venían de su infancia, de los rostros que amó, de las palabras que escuchó cuando todavía no tenía filtros. Hilos que le enseñaron a no incomodar, a ser útil, a merecer el cariño obedeciendo. Y detrás de esos hilos no siempre había villanos con planes maquiavélicos. A veces solo había costumbre, o miedo, o una sociedad que premia la sumisión vestida de amabilidad. Frente a ese descubrimiento, ella se encontró en una encrucijada, un umbral. Lo reconoció como esos puntos de inflexión en las historias míticas, donde el héroe debe decidir si quedarse en la aldea o adentrarse en el bosque. No había monstruos visibles ni dragones por vencer, solo una verdad. Si no tomaba las riendas de su mente, alguien más lo haría. Y ese alguien podía ser cualquiera. Un jefe que exige sin agradecer, un familiar que culpa sin decirlo, una pareja que exige presencia emocional sin dar espacio. Incluso podía ser ella misma, repitiendo patrones que alguna vez le sirvieron, pero que ahora eran jaulas. Desde ese umbral comenzó la travesía. Su primer paso no fue heroico, sino silencioso. Cerró los ojos y escuchó, no afuera, sino dentro. Escuchó las voces que había confundido con su conciencia. No seas egoísta.
Sé comprensiva. Ellos te necesitan. Y las miró una a una, como si las sostuviera frente a un espejo interior. Entonces, comprendió que muchas de sus emociones no eran brújulas, sino contratos no firmados con expectativas ajenas, que su necesidad de agradar había sido programada, que su miedo a decir no era el reflejo de un condicionamiento profundo, y así, paso a paso, comenzó a entrenar su mente. No para volverse dura, sino para volverse consciente. Observaba los juegos emocionales sin reaccionar, como quien se sienta al borde de un río y ve pasar las aguas sin lanzarse. Aprendió que el manipulador no necesita gritar ni imponer. Le basta con conocer tus debilidades, tus vacíos, tus anhelos no resueltos. Le basta con hacerte creer que el sí fue idea tuya. Pero cuando tú conoces esos vacíos, cuando abrazas tus sombras sin vergüenza, la manipulación ya no encuentra dónde anidar. Ella dejó de ser predecible. Aprendió a callar donde antes justificaba, a decir no sin culpa, a no explicar cada límite como si fuera una ofensa. Se volvió impenetrable no porque se encerrara, sino porque se sostuvo con firmeza incluso bajo presión. Su claridad se volvió mayor que su necesidad de ser aceptada. Y cuando volvió a encontrarse con aquellos que solían manejar sus emociones como marionetas, los miró con serenidad y dijo: «Ya no más». Pero sabía que este camino no terminaba ahí. Lo más difícil no era ver la verdad, sino actuar en consecuencia. Podía olvidar todo y volver a jugar el juego. O podía continuar, reconstruyendo paso a paso una existencia libre. Una existencia en la que ya no se llamara libre albedrío, a lo que era condicionamiento disfrazado. Donde la bondad no implicara sacrificarse. Donde la conexión no significara perderse. Ella eligió seguir. Sostener su verdad, aunque doliera. Soportar el silencio tras los límites. Abrazar la soledad temporal de quien ya no encaja en dinámicas dañinas. Porque sabía que, al final, la libertad no se hereda ni se compra, se conquista. Y cada conquista comienza con una pequeña rebelión, dejar de pedir permiso para ser uno mismo. Ahora te toca a ti. ¿Qué harás con este despertar? ¿Volverás al papel que te asignaron? ¿O tomarás el control de tu propia mente, cortando uno a uno los hilos invisibles que aún te atan? Tú decides. Comenta, comparte, porque nombrar la manipulación es el primer paso para romper su hechizo. Y si esta verdad te tocó, no te detengas aquí. Mira lo que viene. Cada nuevo conocimiento es un escalón más en esta montaña hacia la verdadera libertad. Y desde lo alto lo verás todo distinto, porque la verdad no solo libera, la verdad transforma. Allí te espero.